Soy Gabriel Paredes y esto es Pronóstico Reservado. Bienvenido, doctor Paredes, a un nuevo episodio aquí de Pronóstico Reservado. Hoy nos adentramos en los pasillos de una de las organizaciones más complejas que existen, en un hospital. Dirigir una institución de salud no es solo gestionar recursos, es gestionar decisiones de vida o muerte cada segundo. Hoy nos acompaña el doctor Gabriel Paredes, director del Hospital Mario Catarino Rivas, para conversar sobre los retos de liderar en la incertidumbre y el futuro de la medicina en nuestra región. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Colegas aquí. Bueno, en este espacio tan ameno, un lugar tan bonito y lo felicito, ¿verdad? Y les agradezco también la oportunidad de poder conversar. Creo que es parte de la dinámica de poder informar de formas diferentes a la población y el gremio también de lo que se hace en una institución, como lo ha dicho usted, tan compleja como es el Hospital Mario Catarino Rivas, a quien le hemos agarrado un gran cariño, un gran amor. Sabemos de lo mucho que se hace, pero también conscientes de lo mucho que falta por hacer. Sí, Y bueno, vamos a hablar de todo un poco. sí. Doctor, pues últimamente, pues yo lo he visto en varios lugares ahí en las redes sociales y pues yo creo que esa es una de las cosas que más se ha destacado de usted, que le ha dado la oportunidad al medio digital para que conozcan más acerca de lo que ustedes, y no solo usted, lo que se está haciendo en general en el Mario Catarino Rivas, lo cual a mí me parece súper fantástico. Créame de que desde hace bastante tiempo yo tenía pensado tal vez en algún momento ayudar de esa manera también con el Catarino, porque sí lo necesita. Claro. Pero vaya, ya que usted lo está haciendo, lo felicito, doctor. De verdad que créame de que, y es lo que le digo a todos los médicos que vienen aquí, este es el futuro. Y no solo el futuro de la medicina, el futuro de todas las profesiones, Claro. el medio digital, el marketing digital. Y quien no está en el marketing digital, doctor, no está en nada. ¿Ok? De acuerdo. Sí. Entonces, sí me gustaría pues que nos contara cómo es que el doctor Gabriel Paredes llegó a ser el director del Hospital Mario Catarino Rivas. Me imagino que hay una historia detrás de eso, ¿verdad? Sí, es un poco larga, pero vamos a tratar de hablarla un poco corto. No me lo esperaba, no lo aspiraba y tampoco estaba dentro de mis planes. Tenía otros planes totalmente, pero diferentes. Pero antes de ser director del hospital, tuve la oportunidad de aspirar a ser director regional en Santa Bárbara en el 2022. Logramos llegar a un consenso departamental, me apoyaron, llegué. Y bueno, tenía apenas 30 años cuando llegué a la región de Santa Bárbara, una región que tenía alrededor de eh, más o menos 89 establecimientos de salud del primer nivel de atención. Como había como unos 6 cerrados en pospandemia, con un presupuesto alrededor de 220 millones de lempiras versus 280 que tiene el hospital, o tenía en ese momento el hospital de Santa Bárbara. Y nos tocó una tarea un poco difícil en algunas cosas porque hubo que reactivar el funcionamiento de la región que estaba de cierta forma trabajando en un nivel muy elemental. Y bueno, post pandemia creo que a todas las instituciones les tocó retornar a una nueva realidad y readecuar muchas cosas. Y precisamente esa fue nuestra tarea. Gracias a Dios, pues la oportunidad de poder encontrar mucha gente colaborando, comprometida con la institución y con la salud del pueblo de Santa Bárbara. Se hicieron muchas cosas, se reaperturaron centros de salud, se reorganizó la región bastante fuerte y la gente se fue comprometiendo en recuperar muchos indicadores que estaban caídos y se fue avanzando. Encontramos colaboradores muy importantes como la OPS dispuestos a invertir en la región de Santa Bárbara, alcaldías dispuestos a remodelar establecimientos de salud, invertir en recursos humanos, también en colaborar en la organización de los equipos de salud familiar, de mejorar la atención primaria en salud, un montón de cosas que tenían un impacto directo en la salud de la población en ese nivel, ¿verdad? Que es un nivel más preventivo, más educativo, pero que también no deja de tener ese elemento asistencial fuerte, ¿verdad? Porque incluso nuestro primer nivel de atención se dedica mucho al tema de la consulta. Pero bueno, fuimos avanzando,
Las atenciones aumentaron casi un 35 a 40% en ese primer año y ahí fuimos eh, teniendo algunos proyectos importantes como la remodelación del primer almacén digno de medicamentos de la región. Antes era una bodega expuesto a la humedad, a roedores, expuesto a plagas. O sea, los medicamentos solo estaban en una bodega y muchas veces no tenían ni siquiera la climatización adecuada. Con la OPS y con la ayuda de mancomunidades y alcaldías logramos remodelarlo, casi 3 puntos y algo millones de lempiras y logramos acondicionar un verdadero almacén de medicamentos. Luego hicimos algunos proyectos de remodelar establecimientos de salud, proyectos de agua para los establecimientos, nuevos centros de salud. Y el último fue el almacén de biológicos de la región, que es donde ponen las vacunas. Normalmente en la región de Santa Bárbara dependíamos del almacén regional noroccidental, que es el que está aquí en la región de Cortés. Y gracias a la cooperación alemana, a la Secretaría de Salud se invirtió en más de casi 6 millones de lempiras, un edificio completamente nuevo, con cámaras frías, cuartos fríos, todo lo necesario para poder ya el departamento tener sus propias vacunas en ese momento. En ese momento el enfoque era mucho de vacunas porque en pospandemia la intención era poder tener una inmunización suficiente para poder reducir los efectos aún vigentes del COVID, ¿verdad? Y se logró, pero la pandemia dejó un golpe fuerte en el tema de la educación en salud y un ambiente antivacunas que creo que todavía existe un poco, pero en ese momento era bastante fuerte la resistencia de la población a decir, no, las vacunas producen esto, producen lo otro, y no querían vacunarse. Pero en ese contexto, pues la Secretaría de Salud y los cooperantes pues invertían bastante en eso. Entonces por ahí nos ganamos la fama con el equipo, obviamente, uno no lo hace solo, uno tiene que aclarar de que hay un equipo administrativo, hay un equipo de redes integradas de servicios de salud y etcétera, recursos humanos que va conformando pues el trabajo, ¿verdad? Bajo la visión y misión de un equipo completo. Nos ganamos la fama de poder ejecutar bien un presupuesto, de llevar mobiliario, llevar equipo, de abrir centros de salud, de mejorar las coberturas. Y eso hizo que en marzo, abril del 2024, la ministra en funciones, la doctora Carla Paredes, que acababa de asumir en enero, pues nos propusiera asumir la dirección del Hospital Mario Catarino Reyes. Y fue una sorpresa porque no esperaba en ese tiempo una propuesta de ese tipo. Yo imaginaba culminar mi periodo en la región y aspirar a otras cosas fuera de la Secretaría de Salud, siempre en el tema de la atención primaria en salud y ese enfoque. Nos costó aceptar, pero Pues sí, doctor. ya aceptamos y asumimos. Un poco asustados, ¿verdad? Pero yo digo, yo creo que es el momento en donde la gente joven debe de asumir retos, pues, y hacerlo, obviamente, con responsabilidad, o sea, no con la irresponsabilidad de no saber qué ir a hacer. Sí. Lo asumí con mucha responsabilidad, sabiendo que el tema administrativo y de ejecución presupuestaria era crucial para poder hacer cosas. Pero si quieren, más adelante les cuento cómo logramos hacer que el hospital lograra algunas cosas, porque no solo es el hecho que me han movido a mí, ¿verdad? O sea, Sí. hay un montón de cosas de por medio. Doctor, yo quisiera preguntar, doctor, ¿dónde fue su alma mater? Fíjese que yo estudiante de Tegucigalpa, como dicen. Aquí, Siendo originario de Trinidad Santa Bárbara, como nos había comentado hace poco, doctor, ¿por qué escogió irse para Tegucigalpa en vez de San Pedro Sula? sí, porque queda mucho más cerca San Pedro. Una cuestión familiar, mire, la familia de mi mamá, hay una parte de la familia de mi mamá que es aquí en San Pedro y por tradición siempre veníamos a San Pedro a abastecer las cosas del pueblo. Ajá. Viaje del día porque queda bien cerca. Queda bien cerca. Pero mi papá estudió en Tegucigalpa, mi mamá también, entonces había como una cierta tendencia allá y siempre, allá había una tía que cuidaba a todos los sobrinos, pues mi papá es el último de su familia, entonces la tía tenía como la tradición de cuidar a todos sus sobrinos y nosotros no fuimos la excepción, entonces nos fuimos para allá y allá estudiamos, de allá se graduó mi papá que también es médico y bueno, pero no culminé el 100% de las cosas en Tegucigalpa. Estuve en Santa Rosa haciendo el internado y hice el social ahí
La clínica de emergencia y materno-infantil del pueblo. Ok, ok. Doctor, ya que usted me interesa bastante este tema de que usted estuvo en la regional de Santa Bárbara, porque yo de manera personal, cuando yo hice el social, pues en ese momento estaban con esta invención, no sé si todavía lo están haciendo, modelos descentralizados. Pues a mí me dieron un papelito y me dijeron, mire, porque a mí me había tocado en Olanchito Lloro, y yo lo que quería era venir los fines de semana, ¿verdad? Para ver a mi novia en aquel entonces, que ahora es mi esposa, y todo lo demás. Pues me dijeron, bueno, mire, esta otra opción es unos modelos descentralizados. Usted no va a tener nada que ver con con la Secretaría de Salud, pero sí directamente con la municipalidad, ¿verdad? Y pues, no, mire, de que siempre le va a pagar lo mismo, de que allá, y va a estar cerca porque es en Colina Santa Bárbara. Pues yo acepté por la cercanía, ¿verdad? Cuando yo llego allá, porque no solo era mi persona, sino que eran 4 médicos más y 3 licenciadas en enfermería, también en servicio social, pues no vamos al centro de salud. Vamos a una clínica que había hecho el famoso alcalde de Colina Santa Bárbara, Amable de Jesús, ¿verdad? Que está justamente al lado de la municipalidad. Ok. Eso fue en el 2016. Correcto. Sí. Sí he escuchado historias de cómo funcionó el modelo descentralizado en Colina, pero cuando yo llegué, los que estaban descentralizados eran Macuelizo, Protección, Naranjito, Naranjito. Sí. San Marcos, a ver, Atima. Waljoco. No, no, no. Gualjoco tenía la intención de hacer un modelo ahí, pero cinco municipios, a ver. Sí, los demás, no, de los 28 municipios, 5 creo que eran los modelos descentralizados. Que hay Sí. un tema interesante ahí con el tema de los modelos descentralizados, que pretenden, que buscan, cómo funcionan, pero dependen mucho del gestor, ¿va? Sí, En ese claramente. momento, Sí. lo que he escuchado es que el modelo descentralizado de Colina funcionaba pretendió funcionar en su momento, en el inicio, con la participación de la Secretaría, la universidad y el gestor, que era la alcaldía. Pero no sé si al final solo quedaría eh, la alcaldía y la universidad, que creo que así fue. Pues me fui con ese mal sabor de boca porque, o sea, la idea estaba bien planeada, pues, Ujú. que sea el mismo, la misma municipalidad en este caso, que sea el que se preocupe por el bien de la salud de la población, ¿verdad? Y que sea el que invierta porque me imagino de que de alguna manera recibe recursos, ¿verdad? Sí, hay un pastel que del total de lo que recibe una municipalidad que tiene un porcentaje específico para invertirse por ley en, en aspectos de salud o relacionados. Eso todas las alcaldías lo tienen. Los modelos descentralizados reciben más, Ujú. ¿verdad? Pero en ese caso las alcaldías eh, sirven de gestor, o sea, ellos gestionan un dinero. No sé cómo funcionó Colinas, desconozco, no fue en el tiempo que yo fui regional. Nunca investigué a profundidad, solo escuché relatos de cosas que habían sucedido. Eh, una cuestión de política tensa entre ambos sectores. Sí, En ese momento el gobierno de un de Juan partido, Orlando era. de un, En sí, ese de Juan momento era el de, Orlando, ajá. Pepe Lobo y Juan Orlando, porque Ujú. creo que durante el periodo de Pepe Lobo creo que iniciaron con este proyecto, no estoy seguro. Y luego con Juan Orlando también y Amable Jesús obviamente son de otro partido Sí, de otro político. partido. Y bueno, habían tensiones, ¿verdad? Por la región decía una cosa, me imagino, y el modelo que era, el gestor era la alcaldía, pues por otro lado. Desconozco realmente porque yo no estuve en ese tiempo, pero sí puedo hablar de los otros modelos que sí estaban cuando yo fui regional en Santa Bárbara. Y es precisamente el verdadero modelo descentralizado lo que busca es que las verdaderas necesidades de salud sean atendidas de manera local. O Exacto. sea, Sí, el ministro maneja todo el país sí, con sí. todo su equipo.
Es muy difícil que conozca cada particularidad de cada comunidad, por ejemplo, pero es más fácil para un gestor local, llámese alcaldía o llámese mancomunidad o llámese ONG, porque hay ONG. En Santa Bárbara habían alcaldías y habían ONG. Hay una ONG que se llama DAPA que manejaba, por ejemplo, a Tima, que tenía otro descentralizado en Copán, ¿no? Y no sé si otro en Lempira, desconozco. Pero sí había uno en Atima que lo manejaba esa organización no gubernamental. Y las otras eran por alcaldías. Pero la Secretaría de Salud, bajo el modelo de gestión descentralizado, que es un modelo que tienen ya establecido, traslada un valor de dinero. Y ese valor es de acuerdo a un monto per cápita. O sea, le ponen un valor por persona, según la población, de tanto. Y eso lo multiplican por la población y eso le desembolsan periódicamente. Y con eso tienen que funcionar recursos humanos, medicamentos, funcionamiento de pago de impuestos, si tienen que comprar equipo. O sea, tiene que funcionar completamente con eso. Y por ahí hay un dilema también con los médicos que trabajan ahí, que han luchado por su estabilidad laboral. Y la disyuntiva es de quién soy empleado, si soy empleado de la municipalidad o del gestor, cuando no son de la municipalidad, o soy empleado de la Secretaría de Salud. Unos dicen los fondos vienen de la Secretaría de Salud, no nos pagan directamente la Secretaría de Salud, pero vienen de allá. Y otros dicen, no, somos empleados de la municipalidad, por tanto no nos pueden dar permanencia. Entonces hay un debate que incluso se ha llevado al nivel del colegio médico para poder resolver ese tema, que nosotros como gremio creo que debemos de abordarlo, porque también son colegas que tienen derecho a su estabilidad laboral. Y de hecho nosotros tenemos un movimiento ahí dentro del colegio médico que está participando para las elecciones y tenemos una propuesta bastante interesante como conocedores del tema administrativo, financiero de las regiones sanitarias, ¿verdad? ¿Qué propuesta se podría dar para que estos compañeros pues tengan la oportunidad de poder de tener estabilidad laboral respecto a cómo funcionan los modelos y su vinculación con la Secretaría de Salud? Sí. Ahora, la pregunta clave aquí, doctor, con esto del modelo descentralizado y para pasar a otro tema, ya con tantos años que ha estado este modelo practicándose en estos lugares específicos, vaya, la Secretaría de Salud ha visto que funciona, que no funciona, qué van a hacer en el futuro con estos modelos descentralizados. Pues tienen indicadores, ¿verdad? La forma de evaluarlo son con indicadores. Y en muchas cosas tienen mejores resultados. ¿Cuál es el problema? Y para ser franco, es que con el presupuesto actual que tienen las regiones de salud, al menos con el que tiene la región de Santa Bárbara, no sé qué tanto aumentó en los últimos 2 años, pero sería imposible poder poner un modelo descentralizado en cada municipio. Sí. O sea, tendríamos que hablar de un aumento significativo, por lo menos de un 200% del presupuesto, si no es que más, para poder descentralizar y obtener los resultados adecuados en cada municipio. Porque es que estos indicadores son importantes. Por ejemplo, la captación de embarazadas, el tratamiento de pacientes crónicos, el abordaje de la TB, VIH, los niños que mueren por diarrea, la muerte materno-infantil. O sea, hay un montón de indicadores que son necesarios abordarlos y disminuirlos. Que los modelos, de cierta forma, han logrado manejarlos mejor que los lugares que no son descentralizados. ¿Por qué? El modelo descentralizado tiene los equipos de salud familiar compuestos de acuerdo a porque así lo dicta el modelo, entonces tienen que cumplir. Entonces tienen médicos, enfermeras, licenciadas, ¿verdad? Auxiliares y promotores capacitados y listos y tienen mapeadas las poblaciones y cada equipo tiene como un área de influencia que es responsable. No así en los municipios no descentralizados. Hay municipios no descentralizados que lo que tienen es un médico, una enfermera y un promotor. O un médico y una enfermera y tal vez la población anda por 18,000 habitantes. Ocupan más, ¿verdad? Sí. Entonces, el modelo lo que le garantiza es el presupuesto para poner a trabajar el suficiente equipo. Hay una situación que es una realidad de país. Independientemente del gobierno que llegue, del color que llegue, si no invierte en salud no vamos a avanzar. Obviamente hay que combatir la corrupción y hay que mejorar la eficiencia del Estado y un montón de aspectos. Pero, por ejemplo,
los países que han logrado tener un sistema de salud con una mejor cobertura y mejores resultados, la Organización Mundial de la Salud recomienda que mínimo tienen que tener un PIB, un porcentaje del PIB destinado a salud arriba del 8%. Y salud, la última vez que lo revisé, hace como un año, tenía el 3.4%. Wow. Muy O sea, bajo. estamos Sí. abajo de la mitad de lo Sí. que deberíamos de tener. Y eso responde a la pregunta, ¿verdad? O sea, sí hay buenos resultados, solo que los modelos tienen que sufrir modificaciones y mejoras para garantizar algunos aspectos como la estabilidad laboral y otros elementos por ahí. Pero sí tienen buenos resultados. Pero no hay suficiente dinero para descentralizarlos todos. Y otra cosa es, la descentralización, ¿a quién se la vamos a dar? Ujú. ¿En manos de quién la vamos a poner? ¿Es un ente responsable o no es un ente responsable? Algunos elementos que usted planteaba con la historia que contaba. Sí, Sí. sí, así es. ¿Es un ente con fines de lucro o sin fines de lucro? ¿Es un ente que se politiza o no se politiza? Porque a mi opinión, la salud no se debería politizar, porque No, el que esté sí, enfermo así es. usted no sabe qué color es, pues, y Sí. no anda pensando en eso tampoco cuando está enfermo. Entonces, es complejo, el tema de la salud es complejo y se tiene que abordar de una manera muy técnica, con mucho conocimiento, con mucha seriedad y con un compromiso con la población en general. Si somos 10 millones de hondureños, con el compromiso los 10, sin mirar distingo de ningún tipo, ¿verdad? No, y no solo en la salud, sino que en la educación también, pues, o sea, Claro. doctor, otra cosa que me gustaría que aclarara, doctor Hombre Pucha, que cada vez que a usted se le menciona, lo familiarizan con la exministra de Salud. ¿Tiene alguna relación familiar con...? Todavía es ministra, como que no. Habían dicho que había renunciado. Sí, sí, pero yo esta semana miré ahí de que supuestamente, pero no va. aparentemente no. Ah, ok. Bueno, sigue en Qué bueno. funciones, según lo que entendemos, ¿no? Han comunicado de manera oficial. Pues no, lo Ujú. único que llevamos en común son dos cosas. Primero, el apellido, ¿verdad? Y lo otro es el compromiso por generar cambio en el sistema sanitario. Pues ella a su estilo, ¿verdad? Que ha afrontado un reto que no es nada fácil. O sea, la Secretaría de Salud, ¿cuántos ministros no han pasado por la Sí, sí, claro. Secretaría de Salud? Bueno, y si ella llegara a ver escuchar este video, pues felicitarla, pues, porque lo ha hecho muy bien, pues, o sea, Todos los seres humanos tenemos acierto y desacierto, ¿verdad? Sí. Pero en temas de inversión en salud, al menos yo puedo decir que en la gestión del Mario Catarino Rivas ella ha sido crucial para mejorar el tema de la inversión en el Catarino. Sí. De hecho, cuando ella me solicita, ¿verdad? Y me dice, váyase para allá, pues uno de los acuerdos fue que pudiéramos invertir realmente en el Catarino, en recursos humanos, en equipamiento y a pesar de que la misión es grande, porque yo sé que van a haber comentarios donde digan, pero hace falta esto, pero no hay esto, no hay lo otro, y que se van a pelear con la enfermera que los trató mal. O sea, el universo de oportunidades de mejora del hospital es grande. O sea, las cosas Sí. que hay que cambiar todavía siguen siendo enormes. No es que hemos compuesto el hospital, pero ha mejorado significativamente y eso responde al apoyo que ella nos dio. Entonces, al menos yo puedo decir, hizo un buen trabajo y nos ayudó a hacer un buen trabajo. No es familia mía. Ella es Paredes Reyes, si más no me equivoco. Sí, sí, sí. La conocí precisamente cuando yo fui regional porque ella era directora del Hospital de Santa Bárbara. Ahí logramos conocer el trabajo de cada uno y me imagino que eso influyó para que posteriormente cuando fue nombrada de ministra me dijera si estaba de acuerdo con venir al Catarino. Llevamos el mismo apellido porque asumo, según lo que me han contado, que el papá de ella era originario de Trinidad, pero migró hacia otros municipios donde se casó y tuvo su familia y tuvo esta bonita familia donde la doctora Carla Marina Paredes es parte. Entonces por ahí nos relacionan, pero la verdad es que en Trinidad lo que es el apellido Paredes, lo que es el apellido Fajardo, por ahí Fernández, es bien abundante y hay mucho. Incluso han dicho, no, estos se casan entre primos. Y bueno, ahí tantas historias. Ahí en Trinidad dicen que no tiene un loco, lo alquila en la familia. Todos tienen un cuartito para el loco. Hay un montón de historias, pero no nos llevamos muy bien como profesionales y como personas que trabajamos en este momento, en esta etapa de la Secretaría de Salud, en pro de mejorar cada uno de los espacios. Yo en lo que me compete, ¿verdad? El Hospital Mario Catarino Rivas. He recibido innumerables mensajes o
conversaciones donde me preguntan si soy sobrino, hijo, tío, hermano. Una vez me sacaron unas noticias ahí, yo que era el hijo, le digo a mi mamá, yo ya no soy mi mamá, le digo. No, yo soy Paredes Fernández. Mi mamá se llama Vida Concepción Fernández, que es Fernández Fajardo, que es el amor más grande que tengo en este momento. Mándale un saludo ahí. Un saludo especial para mi mamá, quien yo considero que ha dejado genes buenos para empujar en el trabajo. Está bueno. Doctor, y de todas las gestiones que usted ha hecho en conjunto con la Secretaría de Salud, ¿cuál ha sido la más gratificante que usted ha recibido en el Catarino? De todas las que hemos hecho, fíjese que no es nada grande, pero bueno, sí es grande, para mí sí es grande, es tratar a la gente con respeto. Wow. Más que los proyectos, y es tratar a la gente con respeto, escucharlas, atenderlas. No todo tiene solución en su momento, pero dedicarle tiempo a escuchar los problemas del recurso humano, que también son problemas del hospital, ¿verdad? Para mí ese es el legado más grande y la experiencia más bonita que llevo, porque sin duda alguna nos hemos dedicado bastante a eso, y a través de eso hemos logrado hacer que la gente se comprometa en buscar alternativas de mejora. Qué bueno. Qué bueno. Recientemente tuvimos al doctor Lagos, neurólogo, aquí con nosotros. Le encanta venir aquí al doctor Lagos. Qué bueno. Y pues me di cuenta de que en conjunto con él, pues aperturaron la sala de hemodinamia. Ok, la verdad que es algo, un beneficio para el pueblo hondureño, ¿verdad? Increíble. Y que no tiene un valor, pues, Sí. o sea, lo que hizo el doctor ahí, pues definitivamente es Sí, admirable, claro. ¿verdad? Él en el área de neurología intervencionista, Sí. Ujú, sí. pero también está el doctor Alvarenga en el área de cardiología intervencionista. La vez pasada salía yo hablando de una noticia, dando unas declaraciones, y uno de los mensajes que decía, habla así, dice, porque la familia la lleva a otro lado, no la lleva ahí. Pues dice que no, yo he ayudado a bastantes familiares míos directos. Incluso tengo familia que quiero mucho, que es muy cercana, que se atiende ahí en el hospital, en el área de nefrología. Sí. Pero una tía hace poco tuvo un problema ahí en una arteria coronaria, y fíjese que fue beneficiada ahí con la sala de con la sala de hemodinamia. Qué bueno. Logramos que se le atendiera en tiempo y forma, y el doctor Alvarenga la intervino. Y bueno, se tuvieron que comprar unos materiales que no habían, porque como es un programa nuevo que empezó el año pasado, no estaba la programación del 2024 para el 2025 la compra de estos insumos, que no son nada baratos, ¿verdad? Sí, son O caros. sea, un procedimiento mínimo, precio-costo, anda por 6,000 lempiras, solo el material, ¿verdad? Porque nosotros, el honorario médico no se cobra ahí, obviamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay gente que dice que ahí cobran tanto, dice. Pero precisamente son cosas que no tiene el hospital todavía. Sí. No porque no las queramos comprar, sino porque o no hay el suficiente presupuesto, Sí. o no están los procesos planificados desde las administraciones anteriores. Entonces ya lo metimos para que este año pueda los doctores, tanto el doctor Lagos como el doctor Alvarenga, tener un número de insumos. La cantidad de pacientes es incuantificable. Sí. Sí. O sea, cada día tenemos más enfermos crónicos con este tipo de problemas, pero por lo menos ir avanzando en un porcentaje de la población. Por eso la población no se debe de enojar con los directores de hospitales, ¿verdad? Sea quien sea, del año que sea. Obviamente hay que exigirnos, ¿verdad? O sea, la población tiene que exigirnos resultados. Pero a quien deben de exigirle realmente es al político. ¿Qué deben de exigirle al político? Presupuesto para salud y para educación. Así es. De tantas propuestas que puede hacer un político, Sí. creo que lo primero que debe de escuchar la población es educación. ¿Cuánto va a invertir en educación? ¿Cuánto va a invertir en salud? Así es. ¿Cuánto va a invertir en seguridad? ¿Y qué va a hacer para generar empleo? ¿Ah? Y sabe que es lo más hilarante, doctor, de que en el Congreso actualmente hay una diputada que es doctora, ¿verdad? Y yo creo que ella nunca ha dado algún proyecto de salud. proyecto de salud, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Al Catarino? No, en general. No sé. Al En general. Catarino solo conocí a un diputado en el tiempo que yo estuve, ¿verdad? Ujú.
que llevó un proyecto de remodelación de un área del hospital, que se apellidó Grajeda. No sé si lo conocen, diputado suplente. De ahí hubiese querido que, indistintamente del partido político que fueran, pues se acercaran Sí. a decir, tal vez no a mí o a quien sea, al hospital, ¿En preguntarle qué podemos en qué ayudar? podemos colaborar desde el Sí, Congreso con los fondos que nos asignan para remodelar esto, remodelar lo sí, otro. Lo que hicimos en su mayoría fue dinero de la Secretaría de Salud, cooperantes, que hay fuertes cooperantes, se pudo, consigue donantes bien importantes, se pudo, remodeló el nuevo laboratorio de microbiología, laboratorio clínico, ya casi lo inauguramos. Ellos consiguieron la infraestructura, nosotros conseguimos el equipamiento. ¿Qué más? La Fuerza Aérea Conjunta de Estados Unidos regaló el 2022 o 2023 una parte de los materiales con los que remodelamos la UCI, alrededor de 200,000 lempiras. Nosotros pusimos sí. casi 800. El show aéreo, por ejemplo, la Fuerza Aérea se proyecta excelente con el hospital. Remodelamos parte Sí. de la consulta externa. Hay otra parte que la vamos a hacer hoy con lo que recolectamos el año pasado. Y así entre todos se va sumando. Debería haber más gente que apoye más al hospital, porque al final el hospital es de todos y ustedes se asustarían que llega desde la persona con más escasos recursos hasta personas que han vivido una vida solvente, pero tuvieron una situación trágica, se gastaron económicamente en las clínicas privadas y pidieron un cupón UCI. Creo, doctor, que donde más se mira eso, que definitivamente no hay una distinción social y que llegan casi la mayoría de San Pedro, y no solo de San Pedro, sino que tal vez de todo el litoral norte, es en el SAI, con el abastecimiento de los tratamientos antirretrovirales. Sí, porque es un programa exclusivo de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Sí, así Quien es. lo hace de manera privada creo que lo hace en el extranjero, si más no me equivoco. Pero la mayoría se cubre porque es un programa de estricta vigilancia Sí, por la Secretaría de Salud. Mi respeto para el site del hospital. La doctora sí. Erazo, que está enfrente de ahí, es una Ujú. profesional que yo admiro mucho por cómo realiza su trabajo, su profesionalismo, su dedicación al área. Eh, Siempre está gestionando, siempre está buscando oportunidades de mejora. Y bueno, así quisiera uno que fuera todo el mundo. Cuando yo llegué y empezamos a visitar todas las áreas, a veces decía, encontramos una necesidad y les decíamos, mándelas solito. Y lo primero que decían era, yo tengo años de estarla mandando y nunca me han respondido. Y yo, sí, tiene razón, pero denos la oportunidad. Si en tanto tiempo no respondemos, Así es. pues nos meten el costal de los que nunca respondieron. Pero fuimos poco a poco. Quizás hayan algunas solicitudes que no le hayamos contestado, muy probablemente. Pero fuimos por lo menos dándole atención a lo inmediato. Que ese es un gran problema, ¿verdad? Que Sí, parte de la planificación de los hospitales se va en lo que es emergente. Y lo que usted puede planificar a mediano o largo plazo se vuelve en un segundo plano. Siempre hay algo que tiene que abordar de manera inmediata, una emergencia, arregla un techo acá del otro. Sí. sí, más el hospital, ¿verdad? Que es el más grande noroccidental. De Del, hecho, del, nosotros del- tenemos más ventilados que el hospital de escuela. Más sí, personas en ventilación mecánica que el Sí. hospital de escuela. doctor, y qué bueno de que usted ha recalcado eso, todas esas mejoras, doctor, porque muchas veces la población, pues, como dice usted, solo mira lo malo, pues, y no observa lo bueno. Y creo que más que todo, los que trabajamos ahí, hemos visto el cambio. Pues yo creo que para mi experiencia, doctor, yo creo que va a haber un antes y un después cuando usted agarró la dirección, pues, o sea, porque es algo muy importante que usted dijo, doctor, que no, que dijo de que el respeto a cada quien era lo más importante, pues, o Sí, sea, para mí es la ganancia más grande. y eso fue, pucha, es porque yo me acuerdo que cuando usted llegó los primeros días, nos saludó a todos, pues, sin distinción de órdenes ni nada, sin importar quién era. Yo me acuerdo que usted me dio la mano, hola, doctor, y yo quedé,
¿y quién es él? Vos le digo yo, ¿Y por qué no, andas saludando a un político? no, es el nuevo director del hospital. Ah, pucha, A saber entonces, qué cachureco de ser esto. no, entonces yo No. quedé con esa impresión buena, doctor, porque, o sea, ningún director, pues, o sea, ningún director, pues, lo ha hecho, pues, y se ha acercado, pues, a las emergencias. Así como dice usted, se ha acercado a ver cuál ha sido el problema de cada área, pues. Sí. O sea, imagínate, viejo, de que la consulta externa, ¿te acordás cómo era la consulta externa? Sí, claro. Me gustaría que la visitara, vos, es algo que, man, eso, pucha, parece no sé, pues. Ahorita vamos a remodelar los baños porque nos quedaba una diferencia abismal entre el lobby, donde se sentaba la gente a esperar, Ujú. Y los baños. y los baños, porque los baños nos quedaron feos. Sí, Pero es que Parecen ba- escenas de Saw. es que en los baños sucede algo, ¿verdad? Con el respeto de la población, pero la gente no cuida. sí. O sea, llegaban al baño y creían que era letrina, ¿verdad? Y tiraban el bote de fresquito que estaban echando, de jugo ahí. O sea, uno encuentra Sí. unas cosas que realmente es digno de admirar, que lastimosamente tenemos la percepción de que lo del Estado es gratuito y cae del cielo. No, es costoso. Y por lo Sí. mismo hay que cuidarlo porque nos sirve a todo. Entonces, Sí. creo que la dinámica de cuidar hay que mejorarla, ¿verdad? Sí. De parte de toda la población. Sí, Sí. así es. Doctor, y bueno, para finalizar ya con este apartado, ¿cuáles son las visiones de este año? ¿Y qué es lo más ambicioso que usted considera que podría hacer este año? Y si lo logra, pues sería lo mejor para el hospital. Bueno, tenemos varios proyectos, ¿verdad? Pero respondiendo a la última pregunta, de último primero, de las que hizo, el proyecto más ambicioso que tenemos es la remodelación del servicio de radiología, ¿verdad? Comprar otro tomógrafo, comprar máquinas de rayos X, solo tenemos una. Hemos estado enfocados en las portátiles que lastimosamente se nos deterioran porque son las que se mueven más, se deterioran un poquito más rápido. Y ver si existe la posibilidad de también incorporar un resonador magnético, que no hay resonancia magnética en el hospital. Estamos hablando de buen billete, ¿no? Sí, claro que sí. Esperamos que el gobierno que venga tenga esa visión de poder invertir en el hospital. Así como lo hemos venido haciendo, ¿va? Porque todo el mundo se beneficia, pues. Todo el mundo de Sí. todos los colores, todas las religiones, de todas partes del noroccidente, ricos, pobres, medios pobres. Cuando le digo yo con certeza, todo el mundo es todo el mundo. Yo le Sí, puedo dar así es. nombres y apellidos de las personas que se le han apoyado en todo sentido en el hospital. O sea, por eso yo no soy amigo de que se criminalice al hospital. El hospital hasta de más hace, pues. Tiene Sí. un cupo, tiene una capacidad y trabaja dando bueno, usted Sí, mismo sí, sí. conoce, Sí, pues, o sea, el 200%, pues, para no Sí. decirle no a la gente, sí, aún sabiendo que no es la capacidad del hospital, pero para no decirle no a la gente y buscar aliviar esas situaciones de dolor, pues uno trata de atender. Y ahí es donde eso trae otras consecuencias más adelante. sí. Los otros proyectos son como la nueva sala de maternidad, que no es tan nueva, sino que es remodelación, una que estuvo en el 2019, previo a la pandemia. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Eso nos va a permitir ampliar la EMI, observación más de la EMI. Viene Los- una observación postquirúrgica también de recuperación Ujú. también nueva. Terminar la consulta externa abajo, climatizarla, arreglar los baños, el tema de rayos X, el nuevo laboratorio que ya lo vamos a empezar este año. Ahorita en enero lo entregamos. Vamos a crear una unidad urológica de emergencia bonita abajo. Y el nuevo auditorio del hospital, que gracias al Congreso Sí. que recogimos $500,000 de lempiras, Wow. lo vamos a remodelar, empezar a remodelar porque vale $1,000,000 de lempiras, Ajá. pero va a quedar como cine, bonito. O sea, Sí. la idea es darle dignidad tanto al estudiante como al Sí. empleado del hospital María. Yo creo de que ese auditorio de los 70 no se ha remodelado, ¿verdad? Es duro, mire, cuando usted entra en la mañana y abre ahí es duro porque Sí. hay humedad en la otra área de Sí. la pared y se viene un olor Sí. bastante Bastante. fuerte. Sí. Entonces, hay, Sí. hay mucho que mejorar en el hospital. Doctor, con esto de que usted dijo de que siempre hay unas opiniones ahí un poquito bien fuertes del catarino, uno en la privada, yo tengo mi clínica privada, uno siempre las escucha, ¿verdad? Y nosotros que pasamos por el catarino, pues el catarino es nuestro segundo hogar, pues.
Entonces yo siempre he defendido al catarino y yo lo que les termino diciendo a mis pacientes y a los familiares de los pacientes es que la infraestructura del Hospital Mario Catarino Rivas fue pensada para la población de los años 70 de aquí de San Pedro Sula. ¿Que cuánto Sí. eran? Tal vez unos 150,000 personas que vivían aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? Y a los alrededores, ¿verdad? Progreso, Lima, ¿verdad? Ajá, ¿y cuántos están viviendo actualmente en San Pedro Sula? Sí, el Valle, ¿va? Porque no Sí, solo es la ciudad. sí, no solo San Pedro Sula, sino que el Valle. Sí, Entonces, y vaya, la prioridad, así como usted dice, ¿verdad? Si llega alguien con dolor de estómago, uno lo revisa y no solo son gases y hay otro que es abdomen quirúrgico, claramente quien le damos prioridad es el abdomen quirúrgico. ¿vieron lo que pasó Sí, sí. en Cortejo? Sí, lo vi. ¿Qué pasó? Un periodista ahí, Expuso fuerte a un sí, colega. un colega ahí. De Fuerte, verdad. fuerte, sí. Sí, es que vi una paciente, así como decís vos. Ujú. El sistema de salud pues se da para priorizar casos. Claro. Hay un sistema de Entonces, triaje y clasificación. ajá, entonces mucha de la población no sabe, y creo que muchos de los periodistas no saben esto, pues, y pucha, y me gustaría pues que el gremio de periodistas pues se informe más acerca de cómo es el triaje en la salud, pues. Entonces, el problema que hubo fue de que llegó alguien, creo, a querer ser atendido y creo que lo que tenía era una gripe. La Entonces, faringoamigdalitis. ajá. Entonces, el médico hizo lo correcto, le dijo de que habían pacientes que estaban más graves que él y lo estaba remitiendo, creo que a un centro de salud, ¿verdad? Para que fuera Sí. atendido, algo así, creo. No. La historia decía algo así. Ajá. Entonces, Pero sí, el pues. periodista el periodista entró, Ujú. es de que vea el video para ver. Sí, lo confrontó, lo Lo confrontó. confrontó. Ahí lo vamos a poner aquí en este Y video. más que todo lo expuso, ¿verdad? Y que es que eso es lo preocupante, que es difícil que la población que no está educada en temas de salud, en estos temas de triaje, clasificación, pueda entender, porque uno sabe que el dolor de cada quien, cada persona considera que su dolor es la prioridad. Sí. Sí. Y en esos centros de salud uno ve unas cosas, ¿va? Que pueden ver que llega el herido, el baleado, el macheteado, el infartado, y siempre se molestan, ¿verdad? Si tienen un tiempo de estar esperando y ven que llegue ese Es paciente, cierto. Sí. o sea, saben que ese paciente tiene que pasar, pero aún así se molestan. Obviamente cada persona pues responde por lo que siente individualmente, pero bueno, En resumidas cuentas, doctor, yo lo que le digo a los familiares y a mis pacientes es que si nosotros tuviéramos un Mario Catarino Rivas en Atlántida, si tuviéramos uno en Colón, si tuviéramos uno en Santa Bárbara, no tuviéramos la sobrecarga laboral que tenemos actualmente, porque vaya, tequeados nos vienen hasta desde la Mosquitia, ¿verdad? de todos lados, Abdomen agudo nos vienen de todos lados. de todos lados. ¿Ok? Eso significa de que el quirófano pasa trabajando 24/7 sin Sí. parar, Yo ¿verdad? voy a dar una propuesta y para la teleaudiencia que ve este programa, que Ujú. también se lo empiece a imaginar. No solo ocupamos hospitales en otros departamentos cercanos a Cortés, ¿verdad? Y a San Pedro Sula. En la ciudad ocupamos otro hospital. Sí, Sí. es muy Hospital general, cierto. porque solo está Leonardo. El seguro para los asegurados, que no es para todo el mundo. El Leonardo, que solo es embarazadas y pediátricos. Y el Catarino. Tiene que haber, la población del Valle del Sur es tan grande que ocupa otro hospital, por lo menos general, para abordar la gran masa de demanda, ¿verdad? Sí. Que es las cosas generales, hospitalarias, pero generales. Actualmente ya está todo el proceso del hospital de trauma. El nuevo gobierno tiene que darle continuidad al proceso de ejecución. Ya está para licitación. Está el diseño y todo ahí mismo en el hospital. Pero sigue siendo un hospital de trauma a nivel noroccidental. Ujú. Cada hospital, Progreso, Cortés, Tela, Atlántida, Santa Bárbara, Copán, Gracia, Jocotepeque, San Marcos, tiene que ir agarrando su capacidad de atender un volumen de trauma. Sí. Y el trauma complejo que ocupa neurocirujano y todo, está bien mandarlo, pero hay volumen de trauma que se puede abordar allá que si fortalece esas capacidades puede mejorar. Sí. Pero lo del Hospital de San Pedro se lo digo porque cerca del 45% de lo que llega al hospital es demanda espontánea o proviene
de clínicas privadas pequeñas o medianas. Oiga bien. Así es. O sea que si ocupamos otro hospital en Claro San que Pedro sí. público. Claro que sí. Como siendo de Santa Bárbara, usted, doctor, no es cafetalero. Tradicionalmente mi familia se ha dedicado por generaciones al café. Sin embargo, por los temas de la fluctuación del precio del café, hemos ido bajando nuestras actividades. Y actualmente la finca es más un tema familiar recreativo, más que de producción de café. Siempre se produce, ¿no? Pero no como en aquellos tiempos que era, Ese era el diario era vivir un antes. oficio ese prácticamente. Sí. Sí, ha disminuido bastante porque mucho fluctúa el precio del café. Sí, hombre. Pues yo pensé que era cafetalero, doctor, porque todos de Santa Bárbara y Copán son... El Trinidad es un pueblo que dedica al café y al zapato. Ajá. Estos zapatos los hace mi hermano Ey, está bien cool. y estos ya están viejitos. Mi hermano tiene una marca que se llama Waltz Leather, que se dedica a vender zapatos de mujer y de hombre, de cuero. Él los hace allá en el pueblo. Pucha. Entonces tenemos una historia de 200 años de producir café. De de hacer zapatos. de más de 100 años de producir zapatos y alrededor de 200 años de producir café. Wow. Qué cool. Pucha. Sí, solo que Ey, seguí ha grabando. disminuido va. ha disminuido la producción de café. Pues una vez de un municipio aledaño me llegó una cipota de 12 años embarazada. Ah, O sea, era una niña, pues tenía un rostro de ¿De una niña? cipota de la escuela, pues. Y yo le pregunté, ¿sabes a lo que te metiste? Y, o sea, se reía porque ni sabía lo que venía, pues, y sí, estaba con la mamá. Y yo le pregunté, ¿y usted sabía? ¿Hasta qué momento se dio cuenta? Ya empezamos a platicar, ¿verdad? Pero inconscientes del proceso que le venía encima, ¿verdad? Y sí tenemos una tasa de embarazo adolescente muy preocupante. Sí. Por muy eso elevada, hay sí. una elevación de la prematurez. Aparte de la baja calidad de los controles de embarazo que no se ha podido mejorar y sigue siendo un problema para nosotros de salud pública. Está bien ligado el tema del embarazo con qué tanto la población es religiosa también, porque ya hay estudios sociológicos acerca de eso y entre más religiosa es una población, más índices de embarazo hay y a menor también edad. Sí. A diferencia de lugares donde la población es casi nula, la religión, ¿verdad? Que pues que la religión no se basa en la vida de ellos, pues los índices de embarazo son mucho más bajos y casualmente los índices de criminalidad también. Sí, es algo bien curioso que al disminuir los índices de embarazo disminuye la criminalidad Y también. muchos creen que la religión modera todas esas cosas. No, y es lo totalmente Las opuesto. reprime, ¿será? Y la conducta humana A saber, en ¿verdad? respuesta a la represión. Pero es algo bien con curioso rebeldía. y tiene mucho que ver, vaya, nosotros aquí en San Pedro Sula. O somos católicos o somos evangélicos, pero todos van a la iglesia. Sí. A diferencia de en Canadá, vaya, Canadá, allá la gente es bien raro, ¿verdad? De que algún canadiense, sí lo hay, me imagino, La ¿verdad? mayoría no son religiosos. No son religiosos. Y Ok. la otra parte se divide en musulmanes, católicos, Sí, cristianos, ¿va? así es. En sus diferentes denominaciones. Pero sí, es bien interesante y es algo que pues en algún momento alguien lo Entonces tiene es cierto que la religión es el opio de los pueblos. Muy cierto, muy cierto. Pero es Sí. difícil decirlo en nuestra sociedad porque Sí, Nos estigmatizan, nos Sí. satanizan. sí. hablar de eso es delicado Sí. porque Sí. entonces ya dicen que uno es ateo, es esto, lo otro. Yo soy cristiano, Sí. yo creo firmemente en el Creador. No soy seguidor de ningún hombre, ¿va? O sea, ningún ser humano. O sea que no asiste a ninguna iglesia. No. Ok. Tengo mi iglesia originaria, Ajá. pero no, actualmente no. Es creyente, pero no es religioso. Es Así, correcto. así Yo es. creo, pero no profeso ninguna religión. Sí, sí, es correcto. Porque siento que la religión actualmente es utilizada para manipulación de masas. Claro Sí. que sí. Al igual que el fútbol. Sí. El fútbol es utilizado para el tema de manejar ¿cómo se llama?
la conciencia colectiva de la gente. O sea, nos meten cosas en la cabeza para mantenernos distraídos de los verdaderos problemas Sí, Sociales. sociales. Sí, es cierto, muy cierto. que ¿Ah? Bueno, fíjese qué casualidad que en el golpe de Estado estaba lo del Mundial, ¿va? A la gente le olvidó por estar en lo del Mundial, pues. Y todos sí, alegres, pues. de verdad, va, sí. Y aquel gran macaneo en el ¿Qué país, mundial era ese? 2010. el primero que fuimos. No, fue el segundo Bueno, mundial. que después del fuimos. 82, ¿va? Sí, mira, el golpe de Fue el Estado. de Italia. No, en Sudáfrica. Ajá. Allá estábamos en Ah. Ceiba, viejo. Sí, pero bueno, el golpe de Estado fue en el 2009. En 2009. Junio, Pero. junio. al- Pero duró un montón de tiempo Sí, la lucha, Ajá, pues. sí. sí, pero ya después que al siguiente año vino el mundial, se le olvidó a la Mara. Bo. Sí, porque en ese entonces estaba la clasificatoria, la eliminatoria. Cuando Kostic Sí. echó el gol aquel, ¿verdad? El gol definitivo. No, David Suazo. Ve, Carlos Pavón fue. Pavón, sí. En El Salvador. Sí. Y los gringos a Costa Rica. Fue. Un 12 de octubre, creo que fue. No me acuerdo. Sí, Un 14 de todo ese octubre. tiempo era el tiempo de las eliminatorias. Sí, Macaneo del golpe de Estado Y las eliminatorias. sí, en las calles la gente rumbando, ¿va? Y en Canal 5 novelas de... O sea, Ajá. Pasión de Gavilanes. sí, como decía, hay mucha gente con el tema de Venezuela, ¿va? La discrepancia entre si estaba bien o no que se llevaran al presidente Maduro. Unos celebrando y otros tristes. Pero en medio, todos, o la mayoría, al menos, Ujú. rechazando el tema de por qué las bombas, por qué la invasión, por qué las muertes. Sí. por Porque qué- es la extracción de un presidente, pues. Y por qué Sí. el hecho de que otro de otro lado venga a decir lo que tienen que hacer. Ujú, O sea, agarrar un país como, Sí. como trapo viejo ujú. y hacer, o sea, eso le puede pasar a cualquiera, Sí, sea de la ideología que sea, en el país que sea. Eso es un mal mensaje. Sí. Bueno, Bueno. casualmente, perdón, Isa, casualmente Putin dijo eso. Dijo, ajá, ¿y qué pasaría si yo hiciera eso con Zelensky? Y es algo bastante conflictivo, pues, Sí. porque ahí ya pues la OTAN se va a meter en Sí, la En- geopolítica está sí. compleja, está tensa ahorita. Sí, está tensa. China tiene rodeado Taiwán. Taiwán. Sí. ¿No han visto los memes ahorita? Japón. Sí, sí. Japón que siempre ha tenido esa espinita que quiere reconquistar Corea. También. Decía, yo encima de un tanque, y sale ahí un tanque y escuchando bachata. ¿va? Sí, la verdad es que Dios no quiera que una cosa de esa se dé, porque si estas guerras incrementan el costo de vida significativamente, Uy, sí, una bastante. guerra mundial sería... Uy, desastroso. Sí. sí. Totalmente La gente se desastroso. divierte con eso y toman partido y empieza a decir, yo soy pro gringo, el otro es pro ruso, el otro los chinos son los meros quesos. Y que al final todos van a aguantar hambre. Pues. O sea, Sí. todos vamos a aguantar hambre si una Sí, cosa de Y esas más se- nosotros. Nosotros que dependemos de una nación así como Estados Unidos. Sí, por las Así es. remesas, ¿verdad? Sí, así es. La economía es muy Es dependiente. frágil. Sí, es frágil. Emergencia. Historias del Catarino. Un 31 de diciembre, turnando, yo creo que era 2017. Y lastimosamente me tocó a mí, pero bueno, estábamos como un enfermero ahí. Y ese día en los pueblos la gente se divierte de manera un poco intensa, ¿va? Y terminan en problemados ahí. Y esa noche estaba yo solito como médico en servicio social. Llegaron embarazadas, llegaron heridos de un barrio ahí, uno con una gran puñalada en la pierna y otro desarmado ahí porque fue el que apuñaló a ese y lo agarraron con una piedra. Bueno, que no había pasado ese día. Y allá por la 1 de la mañana, 1:30 creo, llegó una señora ni señora, era una muchacha, pero ya era madre, de un municipio aledaño, porque ese lugar, Trinidad, ahí tiene el centro de emergencia, que es un materno infantil y atención 24/7. Pero lo que más se atiende son emergencias, ¿verdad? Unas más sencillas que otras. Niños con fiebre, heridos, gente en estado de etilismo agudo, diabéticos descompensados, o sea, lo básico que llega a una emergencia. Y partos. Pero ahí solo se atienden partos normales. Ya habíamos atendido partos. Bueno, a esa hora llegó una señora macheteada. No andaba menos de 8 a 10 machetazos
Jesús. entre brazos y piernas. ¿Va? Wow. Y era una mujer joven, tenía que tal vez unos 28 o 30 años tendría, no recuerdo, pero por ahí andaba. Parecía de esas semitas Ajá. despeinadas entonces. De hecho, sí, colocha, ¿va? Llegó así, nada, y llegó con el esposo que andaba Ya andaba, en modo de like, como dicen. ya andaba con sus copas ya. Sí, no, ya se había acostado y se había levantado en el macaneo, porque fue la historia que contaban era que había entrado una mujer a la casa Ujú, y que estando ellos descansando, soltó los machetazos. ujú. Y la que se llevó los premios fue la mujer. No sé Wow. si la otra vería que era la mujer o no. Pero el caso es que se supone que era la amante del esposo. Que Jua. llegó a hacer eso. O sea, una historia bien dura. ¿va? Y llegó, la muchacha llegó con la familia, llegó con el esposo todavía andaba en estado de ebriedad. Y bueno, atenderla, a limpiarla bien, a suturarla. Entonces eran tantas heridas que yo le tuve que decir al enfermero que estaba en aquel entonces que me ayudara en un lado y en el otro para limpiar, avanzar Ujú, y ir cerrando para evitar los sangrados. Y posteriormente había que referirla al hospital porque una de las heridas con ujú. machete había roto El tendón. sí, rompió tejido blando, pero creo Ah. que la teca, si Ujú. más no me equivoco. Ah, Entonces, ok. prácticamente había hecho una fractura incompleta expuesta. Ah, Ujú, Entonces, había que mandarla a que la evaluaran en un hospital. Pero ella mantenía la solidez de sus huesos, ¿verdad? ujú, Entonces, imposible poderla mandar. La ambulancia ya se había ido con una embarazada, no había regresado. Ella no tenía cómo moverse. Al final llegó la hermana con el cuñado. El esposo dijo, no, yo me tengo que ir. Si no voy a perder mi trabajo y la dejó ahí. Se fue. Y Jua. quedamos nosotros. Y bueno, ¿y qué hacemos ¿Y qué ahora? hacemos? ¿Va? Logramos que viniera un familiar y se la llevara para el hospital, pero no sé qué pasó en el camino, que no se fueron para el hospital. Pero había una compañera que trabaja en el centro de salud, una enfermera, que era del pueblo donde ella Ujú. era. Y pues le pregunté, va a ver qué había pasado con el seguimiento que cómo le había ido, porque eran bastantes heridas. Entonces, digo yo, pues, ¿qué pasó con esta Ajá. señora? Ajá. No, dice así en el folclore de la gente. Está de feria el pueblo. No, dice, de fiesta creo. No, dice, ahí se fue a bailar y andaba bailando los días. Dije que después de eso se hinchó toda por obvias razones. Pa. Y ahí sí terminó hospitalizada. Le valió chancleta, eso como 10 machetados que andaba. Y andaba, hasta en short dice que andaba ahí Jesús. en las fiestas del pueblo y con todos los machetazos. Pero alguno de esos machetazos le dio en la cara. Fíjese que gracias a Dios no. Qué bueno. No. Gracias a Dios no. Solo fue en los brazos y creo que no tenía mucho filo porque no No. la dañó más, ¿verdad? Sí, Sí. Porque un machete puede Sí, bien filoso. amputar sí. definitivamente. Pero no, o la Definitivamente. persona no sabía usar o el machete no tenía mucho O filo. andaba bolo también, ¿verdad? No, O porque bola. no creo, vas a ver. ¿no? Sí. Se escucha de todo de ver, pero no creo. Eh, gracias a Dios la muchacha pues sobrevivió, no pasó a más. Pero en el contexto aprendí de que no todo el mundo es responsable. ¿va? Me dio pesar porque ella quedó prácticamente sola en ese proceso y no hubiera sido por la hermana o la cuñada, no recuerdo que le apoyó, no sé qué hubiera sido de ella, hablando de esas cosas. Y lo otro fue en el Catarino. Ajá. Ajá. Salimos tarde y alguien quedó asustado porque había un panel del cielo falso, de esos que son cuadriculados, Ajá. que lo habían quitado porque estaban haciendo algo ahí cerca de dirección. Ajá. Entonces, en lo que salimos nosotros, nos empiezan a enseñar un video. Y en el video se ve de que desde el pasillo están grabando y que algo se asoma por ahí. No, hombre. Pero no se distingue. Pues, yo lo que logré ver del video era como una especie de cabeza de gato o de un animal así, pero como que medio se asoma y se quita. Y ahí está el video, ahí se lo voy a compartir. Wow. Entonces digo yo, qué raro, ¿va? Pero ya me ha pasado en otros lugares donde gatos, tacuacines se meten en el área Ajá. del cielo. De hecho, una vez un tacuacín salió, no sé si vio el video, No, doctor. no.
Ahí en uno de los pasillos del hospital lo sacaron ahí, así, Como Pedro por su casa. como Pedro por su casa. Andaba buscando atención también, Son doctor. roedores, porque- ¿verdad? Que se meten en Sí. los Sí. edificios. Entonces yo vi el video y esa noche me dice, ahí sale. Y ese mismo día lo habían mandado. Entonces todos así como con miedo a ver si aparecía algo arriba, pero probablemente haya sido un animal, ¿verdad? Pero no es, hasta hoy no he tenido un evento paranormal ahí en el hospital. Hay compañeros que sí cuentan algunas cosas raras. Sí. Pero yo hasta el momento no he tenido. Eso es lo más raro, pero sí en el video sí se vio una cosa bien extraña. Sí. Ey, no, pero qué bueno que el director del hospital le está contando algo paranormal, pues algo que pudo haber sido paranormal, pues. Sí. Pues imagínate Entonces- tantas cosas que pasan ahí. Sí, doctor, antes de que pasemos a ese apartado, solo quiero mencionar dos cosas. La primera, eso que usted dice del cielo falso y todo, me acordé de una pasada en el Catarino que de la nada un lunes había un olor bien feo en el laboratorio. Y nosotros, qué olor más feo, como un ratón muerto. Sí, cuando era interno. Y pues todo el mundo medio rapidito iba al laboratorio y rapidito se venía porque era un olor bien fuerte, ¿verdad? Pero sí era un olor como a ratón muerto. Me imagino que usted ha sentido ese olor, ¿verdad? Ya nos pasó una vez. Bueno, el rollo es de que pasaron como 3 días y el muchacho este, ¿cómo se llama? El que anda haciendo las reparaciones y todo esto, ¿cómo se llama? El conserje. Andaba buscando el dichoso ratón muerto, ¿verdad? No lo encontraba. Y no lo encontraba y no lo encontraba y no lo encontraba. Al final empezaron a seguir el olor y el olor lo llevó al ascensor, pero el que no está funcional, el que en algún momento lo utilizaron para que subieran los familiares de pacientes y todas las cosas estas, ¿verdad? Y cuando la abren, hay un paciente que supuestamente se había fugado hace bastantes días, que era del área de psiquiatría, y que este muchacho abrió a la fuerza las puertas, yo creo que era en el 4º piso, ¿verdad? ¿Cuál es el de hombres? 4º, 3er Sí. piso. 4º, ¿verdad? 4º. Bueno, desde el 4º piso abrió esas puertas y él solo se tiró ahí. Entonces cayó y se murió. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2016. Wow. Sí. Y pues cuando llegaron a encontrarlo, ya era ya era un cuerpo en putrefacción, ¿verdad? Y sacar eso de ahí, yo me acuerdo que fue, bueno, todo el mundo estaba con náuseas, vómitos, se les Definitivamente que ahí pasa de todo. Sí, no, definitivamente pasa de todo. ¿Y cómo no? O sea, nadie se dio cuenta que se tiró de ahí. Usted sabe de que muchas veces los pacientes se fugan, ¿verdad? Y uno llega a la habitación, no está el paciente, pregunta a las enfermeras, no, ya ese día ya hace rato no lo miramos, se fugó. Una vez devolvimos uno del parqueo. Lo subimos a una silla de ruedas y lo subimos arriba. Teníamos escasez de guardia en esos momentos. Y tuvimos que aumentar un poquito el número de guardias. Todavía nos hacen falta. Pero ya iba para afuera. No era psiquiátrico él, pero me imagino que la enfermedad que tenía era una enfermedad crónica que algún grado de afectación Sí, tenía. Pero, o sea, se tiró. Asumen que se tiró, ¿va? asumen que se tiró, exacto. Y como era un paciente Pero no psiquiátrico. salió en las noticias eso. Sí salió. yo me acuerdo que Sí salió en las salieron noticias. Sí, así es. Bueno, esa es una. Historia del Catarino. Sí, la otra es que, bueno, prácticamente hace 2 años vino el doctor el doctor Lago. Jorge Ventura, Mm. ¿ok? Y contó una pasada también de Emergencia Historia del Catarino que le llamó la noche de la ensalada, ¿ok? Esa, ya sabe por dónde va la cosa, ¿verdad? No, pero Ok. me hago ideas. Pues fíjese de que se hizo tan viral porque pues resulta de que en la guardia llegó un señor que se había metido un pepino por el ano, ¿ok? Y el señor no había dicho nada por 3, 4 días Dios mío. y pues ya llevaba súper infectado el colon, pues ya era un abdomen agudo y él igual, incluso ahí en la emergencia no quería Todo decir, obstruido, ¿no? no quería decir nada el señor por vergüenza, pena con sus familiares y toda la cosa, ¿verdad? El rollo de que eso pasó como a las 10 de la noche, a las 3 de la madrugada llega otro hombre que se había metido una cebolla. Se había metido una cebolla También. por el recto. Entonces Ventura dijo, pucha, aquí ya solo falta ya la ensalada aquí que hagamos. Entonces le llamaron la noche de la ensalada. Fíjese de que el video, doctor, fue algo más que todo,
algo como Y llegó una... el del plátano también. También. Sí, ¿no te acuerdas que dijo que llegó un hombre No, ahí? no, no, ese fue, yo lo comenté, que Ah, eso fue otro día. otro. Sí. Pues, doctor, fíjese que el video era más que todo reflexivo, ¿verdad? De que si alguien hace esto, que lo haga con, sabiendo que a lo que se va, ¿verdad? Y que hay juguetes para eso que son juguetes, que son juguetes seguros, pues, ¿me entiende? Pues mire, doctor, el rollo es de que Especiales para eso. la gente lo extrapoló al otro lado, ¿verdad? Ajá. Nos dijeron un montón de cosas, no es que nosotros teníamos una masculinidad frágil, que qué barbaridad, cómo era posible que nosotros habláramos así de los pacientes, cuando en ningún momento hablamos de nombres, no hablamos de nada de esto. Pues a mí lo que me llegaron a decir, porque usted ya estaba de director, es que a usted lo fueron a buscar medios de comunicación para que diera un punto de vista acerca de eso. Ya estaba ahí, el director. Sí, ya estaba, doctor. Ya estaba. No, gracias a Dios No se fui yo acuerda. el que di la entrevista. Sí, Probablemente no estaba y alguien más tuvo que hablar sobre esos casos. sí, y pues la verdad Sí, es no, que... Me yo me imagino que acuerdo. ha de ser Yo me acuerdo que de los que estaba de urgencia para ese entonces era Alexis Mesa. el doctor Lexi. Entonces, él ya sabía, va, de Él que le yo, tocó. yo era de que con el podcast con mi hermano. Y bueno, para esa vez yo no salí. Entonces me dijo, fíjate, viejo, de que Ah, o sea, necesito salió en el podcast Sí, de hace un tiempo de hace un ajá, tiempo. sí. y dado a eso fueron a buscar la entrevista. No, no fue durante esa misma semana, doctor. Póngale que fue en abril del Ah, 2024. Por pero eso, no voy a llegar yo. Yo llegué el 15 de abril. para esos días fue. Ajá, sí. Entonces, lo que a lo que yo voy es el morbo de la gente, ¿verdad? De querer saber más al respecto. ¿Y cómo fue? Ajá, ¿verdad? Y los nombres y todo esto, porque nosotros no dimos nombres, Ujú. ¿verdad? Que hasta los medios de comunicación fueron allá al Catarino a buscarlo a usted y qué bueno que no lo encontraron. Pero sí, la verdad es que yo estaba un poquito preocupado porque yo dije, pucha, de verdad, una de las cosas que hacemos aquí más que todo es educación, pues. Sí, Y la educación es a través de las historias, sí. ¿verdad? Así es como nosotros también aprendemos, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera nosotros nunca nos quisimos burlar de los pacientes, mucho menos de los familiares, ¿verdad? Pero la gente en TikTok lo tomó de esa manera, Sí. ¿verdad? Pero son cosas que suceden y pasan. Sí, sí. No solo Exacto. en Mario Catarina. Exacto, pasan en todos lados. Sí. Sí. Entonces, sí le quería comentar eso para ver si usted tal vez, sí le hicieron esa entrevista y tal vez usted se No, acordaba. no, gracias a Dios. Pero bueno, yo lo que le diría es que se necesita mucha educación sexual en el país, ¿verdad? Respecto a la sexualidad. Hay mucho que educar a la población. Qué cosas son, cómo se ven, qué cosas son correctas, qué cosas no son correctas. Sí, Desde la perspectiva médica, claro, sí. ¿verdad? ¿Qué Sí. cosas la pueden llevar a una A persona un riesgo. a un riesgo de vida? Claro, ¿Sabes? Como esto que acabamos de hablar. sí. En Sí, todo sentido, pues, y en las diferentes etapas de la vida. O sea, porque la sexualidad se vive en diferentes etapas de la vida, para los hombres y las mujeres. Entonces, sí ocupamos como país más educación sexual. claro que sí. No podría decirle cómo abordar específicamente estos casos, pero definitivamente hay cosas que ponen en riesgo la salud de la gente, pues, y la gente tiene que saber, saber actuar, Sí. porque definitivamente una cosa de esa puede terminar en una situación lamentable. Sí, así es. No, yo no podría dar una entrevista, doc. Yo De fíjate ese que tipo. yo lo admiro en ese Ha de aspecto ser porque duro. yo he Más visto, de ese tipo de cosas. pues. yo he visto cómo medios de comunicación llegan a entrevistarlo y usted aborda esos problemas, o sea, con una inteligencia. Les voy a contar lo que me pasó una vez y Espéreme. me llovió. ¿Ah? Espéreme, Pero terrible. yo a mí sí me diría, bueno, doctor, y, usted, y yo, ¿cómo? ¿Cómo que me llamo? Yo diría, No, sí dan un no, poquito de nervios. Sí. Y la vez pasada, bueno, ¿se recuerdan con el paciente de los de los gusanos. gusanitos, Ajá, que sí, alguien sí, le dio sí. una pinza y todo? Sí, sí. Se hizo bien polémico. Entonces yo pues, Sí, sí, me acuerdo. abordé el tema y me acuerdo que llegaron bastantes periodistas y llegaron a la sala de conferencia y los atendimos. Recuerdo que
yo me llevo bien con varios de ellos. Entonces previo a la entrevista, empezaron a bromear bastante. Y me hicieron reír, o sea, de las cosas que estábamos platicando, me hicieron reír. Y cuando inicia la entrevista, yo digo muy buenos días a todos, porque era la primera vez que habían tantos periodistas ahí en el mismo tiempo. Entonces yo me sentía así, más lo que me estaban diciendo. Entonces yo les dije buenos días, buenas tardes a todos. Y ahí me reí, ¿verdad? Entonces, pero después ya agarré la seriedad del asunto y empecé a hablar de lo que había sucedido. Bueno, me funaron en los comentarios, ¿verdad? Porque decían que yo me estaba burlando del paciente. Y no, yo no me estaba burlando del paciente. Lo que pasa es que los periodistas a veces, previo a iniciar la entrevista o el Ya están reportaje, grabando. están diciendo cosas entre ellos o a uno. Sí. Entonces Ajá. uno se ríe, pues. Sí. Entonces me agarraron mal parado en eso y, ¿para qué va? Y Sí. se está riendo porque como no es el que está en eso. Y detrás de cada caso polémico hay una historia que hay que revisar, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, los periodistas que han llegado al hospital, la mayoría, no sé si todos, por lo menos han tenido la buena voluntad de que se escuche la parte del hospital, ¿verdad? No siempre le creen la parte del hospital porque es más fácil creer algo amarillista y algo polémico. Eso Sí. la gente ya lo da por hecho que así es. Y cuando escuchan la versión del profesional o de las autoridades o del jefe de tal área, les cuesta un poquito más creer. Entonces tiene más like el video donde está la denuncia polémica que el video donde Explicando lo No, que sí. pasó. explica técnicamente Es qué fue lo correcto. que Sí. pasó. Y precisamente eso sucedió con el tema del paciente que llegó con miasis, o sea, gusanos, al Con los hospital, gusanos, sí. porque era una persona que tenía problemas de alcoholismo, lo habían golpeado, había quedado en la calle con las heridas, más de 24 horas, y luego fue referido a un hospital y un hospital para acá. En ese tiempo Sí. Se llenó de gusanos. explosionaron los gusanos y Sí. todo eso, y ya a nosotros nos tocó lidiar con eso, ¿verdad? Y no es como que le quito uno y se acabó el problema, hay que estarlo limpiando cada cierto tiempo. Sí, así es. Entonces un No, estudiante le dio la pinza al familiar para que precisamente le estuviera sacando los gusanos. Y el familiar, la gente no está acostumbrada a tocar tejidos abiertos. Indignada la familiar. El familiar era un hermanito. Ajá. Es que él era el hermano menor que había llegado. El señor tenía serios problemas de, de alcoholismo. De hecho, era en una oreja, cerca de una oreja, los golpes, y ella había agarrado gusanos. Y decía en la entrevista, y ya le está avanzando el ojo y va a perder el ojo. Entonces yo preocupado me fui a revisar el expediente. Ajá. Y digo, ¿qué estará pasando? ¿Será que no lo han limpiado? Y llegué y revisamos. Entonces ya le veo el ojo dañado, pero lo veo cicatrizado y todo. Y ya le pregunto, ¿y esto cuándo te pasó? No, hay un montón de años. O sea, no había ojo que perder. Sí. Porque Ya. él ya lo había Ya perdido lo había hace perdido. mucho tiempo. Entonces, Sí. cuando tergiversaron la noticia, pues se hizo más grande. Pues en esa entrevista, pues yo me reí al principio, pero no del evento, pues una vez lo que estaba sucediendo, sino que lo que estaban diciendo los periodistas amigos. Doctor, Me llovió, va. Doctor, y qué cosa, ¿verdad? De que hay un montón de gente así de que andan en las calles, pues prácticamente pues indigentes, y cuando ya caen al hospital ya aparecen los familiares. Qué cosa, Sí. ¿verdad? O el periodista. O el periodista. Doctor, ¿Se fíjese. acuerdan uno que salió con una bata y que después hicieron un video ya en la calle y enseñó él? No, esto me dieron los medicamentos. Era una persona alcohólica en estado de indigencia. No. Pero salió el video de que él iba fumando y con una bata quirúrgica descartable, una azulita. Y dice, se escapa paciente del hospital Mario Catarino Uribe. Y no es que se había escapado, sino que se le había dado de alta. Sí. Él ya estaba bien, había llegado en estado de etilismo, se había golpeado la cabeza, se le habían hecho las rayos X y todo, y gracias a Dios no había pasado más. Entonces cuando ya recobró la conciencia, se dio de alta. Y llegó sin ropa, solo con un pantalón. Entonces, las enfermeras, para que no se fuera sin nada, le dejaron la batita quirúrgica, ¿verdad? Sí. Entonces iba con la batita quirúrgica, la bolsita de medicamentos y iba fumando. Doctor, fíjese que cambiando de tema, lo que yo siempre me he preguntado
que cómo hace un director de hospital, aparte de tener ese liderazgo, ¿verdad? De llevar la batuta, de dirigir un hospital, cómo hace para afrontar los problemas internos entre médicos colegas. Porque, vaya, yo lo voy a decir, ¿verdad? De que no hay peor enemigo que otro médico, pues. Entonces, siempre me he preguntado eso, cómo ha abordado, me imagino que han habido problemas, pues, dentro del Catarino Rivas, pues, entre colegas, cómo se abordan esas situaciones, doctor. ¿Se habla a ambas partes? ¿Escucha ambas historias? Bueno, O, pocos problemas han escalado hasta la dirección de ese tipo. La mayoría de esos conflictos los abordan los jefes de los servicios, ¿verdad? A ese nivel. Cuando ya se vuelve un poquito delicado, va a recursos humanos. Normalmente ahí eh, se, se entabla una comunicación, se escucha una parte, después la otra parte y luego se aborda. Algunos casos que implican maltrato. Nosotros el año pasado nombramos la Comisión Permanente de Investigación del Maltrato Institucional entre empleados y estudiantes, entre empleado al paciente, entre el paciente, o sea, en todas las direcciones. Y cuando la problemática implica un maltrato, entonces este equipo de personas que incluyen abogados, recursos humanos, jefes de departamento, jefes de servicio, pues se aborda, se entrevistan todas las partes, se entrevistan los testigos y luego si fue un malentendido se arregla, si hay culpa, pues se hacen los procedimientos disciplinarios correspondientes. Rara vez se eleva un conflicto hasta la dirección. Cuando ha llegado, pues hay que saber escuchar, ¿verdad? Hay que escuchar todas las partes porque si uno se va a la primera, hay probabilidades de equivocarse, ¿verdad? sí. Y tomar acciones incorrectas. Entonces hay que escuchar una parte, luego otra, y también escuchar el entorno para ver qué opinión de repente externa al conflicto puedan darle para así usted saberlo abordar. Pero creo que la técnica ha sido la mediación de los conflictos, o sea, no tomar parte en los conflictos, sino que mediar. En raras ocasiones nos tocó como tomar decisiones tajantes, ¿verdad? Pero muy raras ocasiones. Pero sí los hay, no solo entre los médicos, hay más entre el resto del recurso humano. Enfermeras, auxiliares de enfermería con enfermeras profesionales. Técnicos de tal área entre técnicos de tal área, entre la misma área. O sea, gran parte del día a día se lleva escuchando problemáticas de servicios, de recursos humanos, personales en algunos casos. Hay de todo un poco. Pero el secreto es escuchar. Sí, así es. Doctor, ¿y entonces no tiene ninguna historia paranormal en alguna institución pública? Ah, sí tengo una. Vamos a Pero ahí escuchar. mismo en Eje Materno. Vamos a ver. Murió uno de los médicos que había trabajado por años ahí, que era apellido Paredes también, pero no era familia mía. Acaba de recalcar. No todos los Paredes somos familia. Ya tenía bastantes enfermedades crónicas y se complicó y falleció. Yo no sabía que había fallecido. Yo venía del centro ese día, era un fin de semana, y me tocaba turno en la noche, a las 7, agarraba turno. Y yo venía del parque hacia arriba, hacia el centro de salud, pero no iba para el centro de salud. Pues clarito vi que cerca de una placita que había, lo vi a él. Entonces yo venía acompañado de un amigo. Ve, ahí iba el doctor tal. Ni aquel sabía ni yo. Pues en la noche ya llegué yo al turno y ya me dicen, doctor, ya se dio cuenta que falleció el doctor. No, Era el señor. Ah, le digo, ¿y a qué horas? No, temprano, dice, como a las 6 de la mañana. Dice. Bien temprano ya falleció. No, pues le digo, si lo acabo de ver pasar ahí caminando. Iba entrando a una placita que está ahí, Plaza Rosa, allá. No, doctor, ya había fallecido. Y no me creían, me hicieron pasar por loco, que yo estaba mintiendo. Yo les prometo que lo vi, yo andaba acompañado, incluso mi amigo lo vio. Y ese día lo habían llevado al centro de salud para tenerlo un tiempo. Para tenerlo un tiempo ahí y que llegaran a visitarlo ahí. Y casualmente lo ponen en un consultorio que está al lado del consultorio donde dormimos, donde descansamos. Entonces nos tocó descansar ahí y al lado estaba
Wow. dándolo. Entonces, sigo pensando si realmente fue que me confundí o lo vi. Vaya, pero en el caso, doctor, de que haya sido él y que usted vio que usted vio el espectro de él, ¿usted cómo podría razonar qué fue lo que ocurrió en ese momento? No soy muy supersticioso, pero no sé, se le apareció a varias personas, de repente el entorno de él. Pero en ese entonces, como yo era social, había compartido con él en algunas sesiones clínicas y algunas cosas. No tengo una explicación eh, fundamentada para decir por qué suceden esas cosas, simplemente suceden. Yo me crié con mi abuela y mi abuela siempre me decía que los muertos no asustaban, porque precisamente estaban muertos, que los que asustaban eran los vivos. Pero en varias ocasiones sonaban la puerta de la casa de mi abuela y yo me levantaba con ella y no había nadie afuera. Eso era lo que le iba a comentar, doctor, porque en los pueblos normalmente hay unas historias totalmente fascinantes. Sí. ¿Usted vio algo mientras usted estuvo allá en Trinidad? No, ahí viviendo donde mi abuela, sí, eso de que la puerta principal como 2 veces y son puertas de madera vieja, entonces suenan bastante cuando se mueven. Sí. Solo una vez fue un bolito que lo estaban golpeando. No, hombre. Pero las otras veces creíamos que era él también, que siempre pasaba por ahí, pero no había nadie. Nadie en ninguna de las 4 calles que habían ahí. Entonces, mi abuela siempre trataba como de, pues, estaba pequeño, de decir, no, alguien fue. Sí. Pero no, a veces no había nadie, pues así sucede. Pero en los pueblos hablan del cadejo, de un gigante que pone un pie en la iglesia y otro en la municipalidad, de la llorona, de la chorca, una chorca que es como un búho que se hace un ser humano, el jinete sin cabeza, que a tal hora pasa un caballo y... O sea, cuenta tantas historias que... Sí. Doctor, ¿y en algún momento usted vio, porque también en los pueblos hay bastante avistamiento ovni, y más en estos lados, ¿en algún momento usted vio algo así? Luces, Yo no, pero objetos. precisamente hace un año, un amigo que yo visito allá en Trinidad, me invitó a cenar en la casa de él y fui a cenar. Y estaban ellos hablando en familia con el hermano de lo que habían visto hace unos días porque se ve la montaña frente al pueblo. ¿Y qué vieron? Le digo, no, y me empieza a enseñar unas luces. Yo pensé que realmente eran 2 personas con esos focos ultra fuertes, así alumbrando para arriba. Entonces me enseñó las fotos y el video. Entonces eran 2 luces así ovaladas precisamente, que estaban sobre la montaña y se le movían. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, primera vez que yo miraba un video de esos ahí en Trinidad. Ujú. Hace poco estaba viendo yo unas luces moradas encima de Tegucigalpa. No sé si las vi. Sí las vi. Esas luces eran como largas, Como verticales. pilares, ¿verdad? Como pilares, pero juntas, así. Normalmente cuando aparecen esas luces es porque va a ocurrir un terremoto o ocurrió un terremoto. También. Bueno, había ocurrido el de... Sí, Pero hace nada poco. que ver con Con Tegucigalpa. Tegucigalpa, sí. Tegucigalpa, sí. Así es. Fíjese, doctor, de que le preguntamos esto porque con Isaac tenemos un relato que definitivamente fue algo loco. Fue allá por el 97, 98. Estábamos no sé. ¿Cuántos años tiene usted, doctor? 34. Pucha, tiene la edad mía, hombre. Sí. Pucha, yo pensé 35 tengo yo, que 35. usted era mayor, pero no. No, 35 tengo, ahorita voy a cumplir 36. Pues mire, doctor, de que Con miedo le dije, güey. usted sabe, doctor, usted sabe de que en los 90s era bien común que se fuera la luz. Todavía. No, pero vaya, que se fuera la luz y que hasta el día siguiente regresaba, ¿se acuerda? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Uno tal vez estaba jugando pelota en la calle y de la nada se iba la luz, ya todo el mundo se iba a acostar, Sí, ¿verdad? porque hasta el día siguiente. Porque hasta el día Ya siguiente. nos ha pasado recientemente también. Pues fíjese de que con mi hermano estábamos jugando en la calle con los burros del barrio. Era como un sábado en la noche. De la nada se va la luz. Para nosotros no es nada asombroso, ¿verdad? Lo asombroso es que el cielo se ha iluminado. De la ¿Ok? nada. De la nada el No cielo. había luna llena. No había luna llena. El cielo se ha iluminado, pero como que tienen de estos reflectores que son de estadio, que los tienen directamente hacia nosotros. Cuando yo volteo a ver, Aquí en San Pedro. aquí en San Pedro, Sí.
Cuando yo volteo a ver, es una nave, doctor, de forma tubular, así como un cigarro, ¿ok? Gigantesco, gigantesco, Y ¿ok? todos los que estaban ahí lo vieron. Pues yo quisiera creer, Isaac se acuerda, yo me Sí, yo me acuerdo, acuerdo. mi mamá se acuerda porque mi mamá estaba ahí. Pues, doctor, cuando uno ve esto, de verdad que uno, lejos de tener miedo, queda como en asombro, porque es algo de que una, definitivamente no es creado por el hombre, ¿verdad? Y otra, que es una tecnología tan avanzada que, como dicen los que salen ahí en History Channel, toda tecnología avanzada en un pueblo no avanzado parece magia, ¿Qué andarán buscando? ¿verdad? Pues no sé, pero mire, era una nave tan gigante y traía como unas escotillas abajo, que era donde salían las luces. Ujú. Pues doctor, solo duró, ¿qué? 3 segundos, ¿verdad? Usted tiene grabada esa Yo lo imagen tengo con como que si claridad. fue ayer, Sí. como que si fue ayer. ¿Cuántos años tenía? Unos ¿Qué? 8. 7, 8 años. Sí. Sí. ¿Y vos cuántos tenías, Isaac? Como 10 años, Como ¿verdad? 10 años, sí. Sí. Sabes que es mayor Isaac, man. Sí. Sí, sí. No Entonces, va a revelar la edad, ¿no? Sí, 37 años tengo. sí. Pues fíjese, doctor, de que esa nave, lo más que estuvo allí fueron 3 segundos, luego, ¡puf!, desapareció Sí. sin hacer ningún sonido, absolutamente nada, y de la nada otra vez volvió La luz, la la luz. energía. Entonces, lo que ocurrió es de que esta nave cuando llegó hizo que se fuera la luz, ¿ok? Y pues yo hago en vivos, normalmente más que todo para estar más en contacto con la comunidad, porque es una comunidad grande la que sigue el podcast. Pues estaba comentando esto bien de noche y miro de que estaba un muchacho va a insistir que quería enlazar la llamada con el en vivo. Pues lo contesto y me dice, mire doctor, disculpe la insistencia, pero es que eso es lo que usted me está comentando. Yo era del Progreso y en el Progreso también lo vieron. Y lo curioso es que cuando apareció, allí se hizo un sonido, como un sonido estruendoso, que la gente que estaba afuera y lo vio terminó con tinnitus, terminó con dolores en los oídos, que le sangraron los oídos porque se les reventó los tímpanos, y que el día siguiente todos los centros de salud ahí aledaños a Progreso tenían un montón de pacientes Quejándose de dolor en el... quejándose de dolor en el oído, ¿ok? Y yo le digo, ajá, ¿y cómo es doctor, como usted la está mencionando? Igualita. Igualita. Entonces le digo, ¿pero está seguro que fue en el mismo año? Doctor, yo estoy seguro que fue en el mismo año. Sí. Entonces, vaya, para mí es bien curioso y es algo de que definitivamente, vaya, a mí me pasó, a Isaac le pasó. Difícilmente yo no puedo dejar de creer de que hay vida extraterrestre, ¿verdad? Y ha de ser mucho más avanzada que nosotros. Y siempre, vaya, los mismos pacientes son los que llegan comentando estas cosas, Sí. ¿verdad? Historias raras. Historias raras, así es. Y vaya, casualmente vaya, en Colinas. En Colinas yo escuché unas historias tan locas, pero tan locas. Y una día fue de eso, de estas luces que subían, bajaban en la noche, ¿verdad? Se posaban en ciertas áreas, volvían a subir y desaparecían, ¿verdad? Bueno, la creación de Dios en el universo es infinita. Sí. Hey, no, yo lo que vi, pero ya tiempo, fue que en Ilama tenían como un duende disecado, como una persona así chiquitita. No sé si eso es cierto, doctor. Usted No sé, fíjese, no lo vi. Pero ahí en el AMA hay mucha cuestión extraña. cambiando de tema, doctor, usted se está tirando para presidente del colegio médico. Ah, sí, Cuéntenos ahí qué propuestas tiene, la experiencia. cómo está ahí el toque, como decimos. ¿Qué es lo que se pretende? Ajá, ¿qué es lo que se pretende, doctor? Bueno, nosotros, un grupo de médicos a nivel nacional, decidimos iniciar un movimiento nuevo dentro del gremio médico, con el afán de convertirlo en un espacio de poder escuchar distintas generaciones a nivel nacional, tanto en las ciudades como en los otros departamentos y en sus áreas rurales, porque los médicos a través de este tiempo han llegado muchos médicos al primer nivel de atención, nuevos especialistas, jóvenes con visiones más recientes, más diferentes de lo que normalmente por tradición ha hecho el Colegio Médico de Honduras.
creo que así como es la medicina de dinámica y cambiante, también debe serlo el gremio, ¿verdad? Y por ende, el organismo que lo representa, que es el Colegio Médico de Honduras. Entonces iniciamos, lo inscribimos, pasamos la etapa de inscripción y dijimos, bueno, vamos a hacer la lucha. Al día de hoy hemos tenido bastante aceptación, bastante interesante. Hemos escuchado a muchos colegas que constantemente proponen precisamente soluciones a muchos de los problemas estructurales que tiene el gremio. Estabilidad laboral, la condición del cumplimiento de sus derechos laborales en el sector privado, la necesidad de más recursos humanos en los hospitales, centros de salud, eh, las oportunidades de estudio, qué pasa con el que se va a estudiar, la inversión que puede hacer el colegio médico en diferentes rubros que puedan rentabilizar sus finanzas. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que se planteaba es eh, qué se puede hacer con las finanzas, con el dinero que tiene el colegio médico para mejorar las condiciones del mismo gremio, ¿va? Bueno, históricamente lo que se ha hecho es construir o remodelar las sedes, que a mi parecer ocupamos más sedes, ¿verdad? Sí. Hay departamentos que ocupan precisamente sedes donde la gente pueda irse a recrear. Y también lugares donde podamos tener congresos, conferencias. O sea, el colegio médico tiene esa capacidad. Pero lejos de eso, por ejemplo, el Centro Comercial Centroamérica de Tegucigalpa, creo que es del colegio médico. Ahí funciona un cine un montón de tiempo. Ahí funciona el colegio médico, luego tiene su propio edificio y ahí se rentan oficinas. Yo creo que el colegio médico puede invertir en áreas donde pueda haber un retorno significativo del dinero y así fortalecer sus finanzas. También como la posibilidad de, ¿por qué no crear un hospital, así como lo tiene el hospital militar, que es de los Ajá. militares, Ujú. que haya un hospital para los médicos, al servicio de la Sí. población en general, pero con un trato preferencial para los médicos. Pero esas son ideas de propuestas que deben de llevar a una asamblea y que ahí pues la mayoría debe de ir a votar. Lastimosamente las asambleas son en Tegucigalpa y muchos no van, ¿verdad? Llenan una hoja ahí, pero esa hoja es para no ser multado. No significa que el que le da la hoja a usted va a ir a votar por usted. Sí. Entonces, hay que cambiar también la forma en cómo tomamos decisiones en el colegio médico. ¿Por qué no descentralizarla y hacer asambleas departamentales para que esas delegaciones lleven una votación y una propuesta y las demás delegaciones en la Asamblea Nacional puedan tomar decisiones por el gremio de manera escalonada? Porque es muy difícil que usted con sus ocupaciones pueda ir a una Asamblea Nacional a tomar Sí. decisiones por el gremio. Entonces, usualmente, ¿quién lo hace? El que está allá, Sí. que está Es cierto. jubilado Sí. o que tiene el tiempo para ir. Entonces, las decisiones no son representativas para todo el gremio, pues. Ujú. O sea, si usted pregunta a 10 médicos, ¿cuántos de esos 10 médicos sienten que las decisiones que se han tomado en las últimas décadas en el colegio médico, en el tiempo que ha estado colegiado, siente que la representan? No hay una dinámica que pueda hacer sentir incluido a la opinión del médico en general, ¿verdad? No todo el mundo, porque me imagino que alguien el que participa sí se siente representado. Lo que queremos con el movimiento es jalar esa gente para poder acercarla como agremiado a la toma de decisiones. Que el colegio médico pueda brindarle un soporte al agremiado, al colega, sobre todo cuando va iniciando, pues. Sí. O sea, que Sí. usted encuentre financiamiento para arrancar con su clínica o para hacerla más grande, que le orienten con los requisitos. Es cierto, los requisitos los pone la Secretaría de Salud, pero usted qué es lo primero que hace antes de empezar a funcionar? Se gradúa y después se Buscar trabajo. colegia, ¿va? Ajá, sí. Y ya colegiado va a trabajar. Ajá. Entonces el colegio debería darle una inducción a usted. Es correcto. Para que usted trabaje, usted tiene que cumplir estos requisitos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a trabajar para alguien? Ok, cumpla con esto. ¿Usted va a emprender? ¿Qué va a emprender? ¿Consultorio? ¿Clínica? ¿Hospital? Estos son los requisitos. Que esa asesoría llegue al Ujú. colega. Sí, es En cierto. ese momento de colegiarse, pucha, el colegio me orientó. Ujú. O sea, Sí. hay que mejorar eso, ¿verdad? Sí. Sí. Por ejemplo, el que esté estudiando, se gradúa, se va a estudiar y la colegiación corre, ¿va? Cuando cierto. regresa 4 años después, debe 40,000 lempiras. Sí. ¿Por qué se le cobra si no está ejerciendo? Es cierto. Debería haber una amnistía o una Sí. suspensión de esa colegiación mientras está estudiando
Y cuando ya viene a trabajar, ahí sí. Sí. Es Y si cierto. se le da una beca, que las becas se negocien para que ese valor de la colegiatura pues, vaya incluido en la beca, pero una beca digna. Sí, Porque actualmente los médicos generales ganan 36,000 lempiras, pero usted va a trabajar, es otra de nuestras propuestas, usted va a trabajar a estudiar y trabajar como especialista, como residente de una especialidad, y le pagan 22, pero ya es médico general. Y hace el mismo trabajo de un médico general. sí. Y más bien le bajan Y más bien le bajan, o Sí. sea, o Sí. hace igual o más porque está en la residencia y le exigen más. Sí. Más bien debería de ser más nivelado, tal vez no igual porque es un empleo directo y la beca no es un salario, pero sí algo más digno. O sea, también Sí. el colegio médico debe luchar porque se le dé una beca digna a los estudiantes y ampliar el número de cupos. Qué bueno. Sí, doctor, Entre fíjese. otras cosas más estructuradas que tenemos como propuesta. Sí, no, fíjese de que eso que está hablando usted es muy importante. Yo me acuerdo que cuando yo me colegié, el colegio médico pedía 5,000 lempiras de entrada, pues no sé si todavía es lo mismo. Y yo me acuerdo pues de que, o sea, uno como tiene sus papás, ¿verdad? Lo apoyan a uno. Y con el gran sacrificio, pues ellos le dan ese dinero a uno. Pero en ese momento, doctor, había un colega de nosotros que, o sea, era pobre, pues. Pobre, pues. Y yo me acuerdo que entre todos el colegio médico le decía, no se puede colegiar porque tiene que pagar este dinero. Hasta cuando tenga este dinero, usted lo vamos a colegiar. O sea, y yo me pregunté a mí mismo, o sea, alguien de que venga de abajo a abajo no se puede grabar, pues, o sea, no se puede colegiar. Yo me acuerdo que esa vez, pues, entre todos los colegas que nos estábamos graduando, recaudamos el dinero y se lo dimos a esa persona para que se pudiera colegiar. Entonces, algo que sí me indignó, pues, porque digo yo, pucha, para esas cosas debería estar el colegio Sí. médico, pues, para decir, Sí. no lo tiene, pues, lo vamos a colegiar ahorita y después usted lo paga, pues. O sea, son cosas que de verdad indignan, pues, y una vez, pues, entre varios colegas, yo creo que hacemos el chiste, pues, ¿de qué sirve el colegio médico? Para nada, dice uno, ahí va. Y la verdad que es muy cierto lo que dice usted, doctor, y creo que se debe de escuchar y se debe eh, se me escapa la palabra, de tener en cuenta a esas personas, a ese colega que no está trabajando, doctor. Mire cómo se llama nuestro movimiento. Nuestro movimiento se llama Movimiento de Integración Gremial. Y nuestro lema es, la verdadera unidad se construye con inclusión. Y precisamente la inclusión habla de todas las generaciones de colegas, ¿verdad? Desde los jóvenes hasta los mayores, desde los generales hasta los especialistas, subespecialistas, desde el que estudió con privilegios hasta que el que estudió con sacrificios, pero que el colegio médico sea cercano a las necesidades del agremiado y que exista la solidaridad entre los colegas, aquel que tiene esas dificultades, como usted las planteaba, pues el colegio analice esos casos y pueda soportar. El colegio médico es económicamente estable, gracias al aporte de todos, Es cierto. ¿verdad? Entonces, creo que todos tienen el mismo derecho de ser escuchados, de ser atendidos y de que se les tome en cuenta sus propuestas. Más allá de eso, promover también la toma de decisiones, porque lamentablemente ahorita el mecanismo es la asamblea para tomar decisiones. Entonces nos quejamos mucho también, pero no vamos a la asamblea, porque precisamente el mecanismo es ir a Tegucigalpa de manera centralizada y tomar decisiones allá, cuando lo podemos hacer de manera escalonada, o sea, Sí, más sí. representativo, más Así es. cercano. Entonces ese es nuestro movimiento realmente. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que tenemos buena aceptación, pero nuestra misión realmente es poder hacer sentir al colegiado que el colegio médico está para ellos. Sí. Qué bueno, qué bueno. Doctor, pues ya estamos ya en la recta final de este episodio del podcast. La verdad que fue un agrado tenerlo aquí, un Gracias. privilegio, la Gracias. verdad que sí. Se nota de que usted tiene un buen acercamiento con todos los que están trabajando en el Catarino y que también usted tiene esa vocación por servir, que es lo más importante al final del día, uno de médico, ¿verdad? Y pues está invitado las veces que usted quiera, doctor. Gracias. ¿Ok? Lo Y si, pensamos bien.
La verdad que sí, sí. De todo un poco. De todo un poco. Y pues, gracias. Gracias por haber estado aquí. No sé si tiene algo que decir ya para el final. Algo cortito, rapidito. No, gracias por el tiempo. Ameno por el programa, por el espacio en el programa, poder hablar un poco de todo, sobre todo de nuestro gran hospital, de esas historias que de repente sirven para hacer conciencia Sí. de la forma en que vivimos nuestra profesión y también un poco de la realidad nuestra junto con el tema del movimiento que estamos promoviendo en el Colegio Médico. Y más que todo de hablar entre colegas, que eso es muy agradable, y poder contar pues nuestras realidades. Sí. Que sé Así que es. este programa es bien visto y más que todos los colegas que lo ven, pues me imagino que en algún momento se han de sentir representados con lo que aquí se habla. Sí. Claro Que que muchas sí. gracias, me siento honrado de la invitación y esperamos compartir No, más hombre, adelante. gracias a usted, doctor. Claro que sí. Yo tengo unas palabras antes de terminar y Ujú. tal vez sí, nunca se lo han dicho, doctor, pero agradecerle por el arduo trabajo que ha hecho en el Mario Catarino Rivas, doctor. Gracias. La verdad que gracias, de verdad, doctor. El trabajo, no solo usted, sino que todo el equipo, gracias de verdad, doctor, y esperemos que vengan más cosas pues para el futuro. Dios mediante, porque al final, sirviendo nosotros, ayudamos a mucha gente, ¿verdad? Y aunque no logremos llegar a todos, pero entre más, cada día avancemos más y lleguemos a más gente, mejor va a ser para la gente. Perfecto. Entonces, Gracias. esto fue el Gracias, doctor. Gracias, doctor. Este fue el episodio con el doctor Gabriel Paredes. Saludos a todos los empleados del hospital doctor Mario Catarino Rivas. Nos despedimos.